El cocinero tropezó y el plato voló. Todos se rieron excepto el millonario. Se puso de pie, aplaudió y dijo: «Ese es el sabor del verdadero coraje». Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El sol se ponía proyectando tonos anaranjados sobre las casas coloniales. En el corazón de la ciudad, el restaurante Paisajem se preparaba para otra noche de servicio. Pero no era una noche cualquiera. Para Isabel Andes, de 42 años, sería la noche más importante de su carrera. El comedor, normalmente tranquilo y relajado, se había transformado en un espacio sofisticado. Manteles de lino blanco cubrían las mesas de madera maciza, mientras que arreglos florales tropicales aportaban vibrantes colores al espacio. Los camareros, vestidos con camisas de lino color crema y pantalones oscuros, se movían con precisión, ajustando los cubiertos y las copas de cristal. En la cocina, Isabel respiró hondo, intentando controlar la ansiedad que le oprimía el pecho. Hija de un hábil cocinero de la región de Recóncavo Vallano, llevaba en sus manos callosas el recuerdo de los sabores de su infancia. Cada receta era una línea en el libro de su historia, cada condimento un trocito de su alma. ¿Está todo bien, jefe?, preguntó Matthew, su chef de confianza durante los últimos 5 años, mientras terminaba la mise en place. Isabel sonrió, ajustándose el pañuelo colorido que sujetaba su cabello rizado hacia atrás. «Estoy nervioso. No, les voy a mentir. El Festival Gastronómico del Noreste es el escaparate que siempre soñé, y ser elegido para presentar la cena inaugural es una gran responsabilidad. Si alguien merece este reconocimiento, eres tú, chef. ¿Cuántas mujeres negras pueden llegar a tu nivel en la gastronomía brasileña?» Isabel sabía que era cierto. Su vida había estado marcada por obstáculos que parecían insuperables. Hija de doña Zuleide, quien había mantenido a 4 hijos vendiendo acarajé en las calles de Salvador, Isabel empezó a ayudar a su madre a los 10 años. Mientras los demás niños jugaban, aprendió a sentir la consistencia adecuada de la masa, a reconocer la calidad del aceite de palma y a comprender que la comida no solo era sustento, sino también cariño. A los 18 años, trabajó como ayudante de cocina en un hotel de la costa. Allí conoció a doña Teresa, una chef portuguesa que al reconocer su talento la animó a estudiar. Con mucho esfuerzo y trabajando en 2 empleos, Isabel logró graduarse en gastronomía, convirtiéndose en la primera de su familia en obtener un título universitario. 15 años después, era propietaria de Paisajem, un restaurante que combinaba técnicas contemporáneas con ingredientes y recetas tradicionales bahianas. El establecimiento se había convertido en un referente en la ciudad y comenzaba a ganar reconocimiento nacional. «El festival es solo el principio», dijo Mateus, interrumpiendo sus pensamientos. «Después de esta cena, te inundarán con invitaciones para participar en eventos por todo el país». Isabel sonrió, pero sus pensamientos estaban fijos en el plato principal que serviría esa noche. Una reinterpretación del chinchim de galiña, una receta que su madre preparaba los domingos especiales. Llevaba semanas trabajando en esta creación, buscando el equilibrio perfecto entre tradición e innovación. La campana de la entrada sonó, anunciando la llegada de los primeros invitados. Isabel respiró hondo otra vez y miró a su equipo. «Hagamos historia hoy, mi gente». En el salón los invitados comenzaron a ocupar sus mesas. Reconocidos chefs, críticos gastronómicos, influencers digitales y personalidades del mundo de la gastronomía estuvieron presentes. Entre ellos destacó Tiago Vasconcelos, empresario de 45 años y propietario de la mayor cadena de hoteles Ce Boutique del país. Conocido por su buen gusto y su pasión por la cocina brasileña, Tiago fue uno de los patrocinadores del festival. Isabel observaba discretamente el movimiento en el comedor a través de la pequeña ventana de la cocina. Su corazón dio un vuelco al reconocer a Augusto Méndez, el crítico gastronómico más respetado de Brasil.
Con más de 30 años de carrera y una columna semanal en uno de los periódicos más importantes del país, Augusto era conocido por su inagotable sinceridad y su paladar refinado. Un cumplido suyo podía catapultar la carrera de un chef, así como una crítica negativa podía destruirla. «Augusto Méndez está aquí», le susurró a Mateus, quien abrió mucho los ojos. «Dicen que destruyó el restaurante del chef Paulo en Sao Paulo con una sola reseña». «No me ayudes, Matthew», respondió Isabel sintiendo aumentar el peso de la responsabilidad. El servicio comenzó con un entrante que rendía homenaje a la costa baiana, un tártaro de pescado fresco marinado en leche de coco, limón y cilantro, servido sobre yuca crujiente. Los platos regresaron a la cocina limpios, buena señal. Mientras su equipo trabajaba, en la secuencia del menú, Isabel se centró en el plato principal. Cada movimiento era preciso, cada detalle estaba pensado. El aroma que inundaba la cocina la transportaba a su infancia, a los domingos en que ayudaba a su madre a preparar el almuerzo. «Ese olor es el olor de mi historia», pensó, mientras terminaba la salsa con un toque de aceite de palma. En el salón, las conversaciones fluían animadamente. Tiago Vasconcelos, sentado en la mesa principal con otros patrocinadores e invitados de honor, comentó sobre la importancia de valorar la gastronomía regional. Brasil tiene un potencial culinario extraordinario, y el Nordeste, en particular, atesora tradiciones que necesitan ser preservadas y al mismo tiempo reinventadas. Esto es lo que hace que un país evolucione culturalmente, dijo, señalando con elegancia. Augusto Méndez, sentado en la misma mesa, asintió en señal de acuerdo, pero sus ojos analíticos recorrieron la sala, registrando cada detalle. En la cocina Isabel terminaba el plato principal. La reinterpretación de Shin Shim incluía pollo deshuesado confitado en aceite de palma, acompañado de puré de cacahuete y limón y una farofa crujiente de camarones secos. La presentación era moderna, pero los sabores eran profundamente tradicionales y cariñosos. «Es perfecto, jefe», dijo Matthew después de probar una pequeña porción. Isabel asintió satisfecha. Ese plato no era solo comida, era su esencia transformada en algo tangible. Era su historia, su cultura, su familia servida, en porcelana fina. Cuando todo estuvo listo, reunió a los camareros para dar las últimas instrucciones. Había llegado la hora de la verdad. Isabel decidió que ella misma presentaría el plato principal a la mesa de honor, un gesto de respeto y también una oportunidad para observar las primeras reacciones de los invitados más importantes. Gontu sintió el corazón acelerado, se ajustó su impecable bata blanca. Respiró hondo y cogió el primer plato, destinado a Tiago Vasconcelos. La sala se quedó en silencio al salir de la cocina y varias miradas la volvieron. Isabel caminaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo, consciente de que ese momento podría definir el futuro de su carrera. Sin embargo, a pocos metros de la mesa principal ocurrió lo inesperado. Un camarero apresurado se cruzó en su camino, obligándola a desviarse bruscamente. El movimiento repentino fue suficiente para desequilibrar el plato, perfectamente presentado. Isabel intentó acomodarse, pero sus dedos temblorosos no pudieron. A cámara lenta, vio cómo el plato se le resbalaba de las manos y caía, esparciendo su obra maestra por el suelo de madera del restaurante. El sonido de la porcelana al romperse parecía resonar sin fin. Un silencio denso se apoderó de la habitación, y todas las miradas se posaron en ella. Isabel sintió que la sangre le abandonaba el rostro, mientras la vergüenza y la desesperación se apoderaban de ella. El silencio que siguió al accidente pareció interminable. Isabel permaneció inmóvil, contemplando los trozos de porcelana y los ingredientes esparcidos por el suelo, sintiendo como si todos sus sueños estuvieran allí, fragmentados. Le temblaban las manos y contuvo las lágrimas que amenazaban con caer. «Lo siento», murmuró, apenas audible, mientras se agachaba para intentar limpiar el desastre con sus manos desnudas, un gesto automático y desesperado.
Fue entonces cuando una silla chirrió. Tiago Vasconcelos se levantó de su asiento en la mesa principal. Todas las miradas que antes estaban fijas en Isabel se dirigieron al empresario. Con expresión serena comenzó a aplaudir. El sonido de sus aplausos rompió el incómodo silencio, resonando por toda la sala. «Por favor, damas y caballeros», dijo con voz firme y cálida, «pongámonos de pie para aplaudir a uno de los mejores chefs de este país». Confundida, Isabel levantó la vista. No entendía qué estaba pasando. Tiago continuó: «Lo que acabamos de presenciar no es un fracaso, sino un recordatorio de lo humana que es la cocina, de lo llena de riesgos y sorpresas que está, como la vida misma». Poco a poco, otros invitados comenzaron a ponerse de pie y aplaudir, al principio con timidez, luego con más entusiasmo. En cuestión de segundos, toda la sala se puso de pie, aplaudiendo a Isabel. «Ven aquí, por favor», le indicó Tiago a Isabel, quien seguía arrodillada. En estado de shock, Matthew apareció rápidamente a su lado, ayudándola a ponerse de pie y susurrándole palabras de aliento. Con piernas temblorosas, Isabel se acercó a la mesa principal. Los aplausos continuaban, y ella no sabía cómo reaccionar. Sentía una mezcla confusa de emociones: vergüenza, gratitud, desconcierto. «La conozco desde hace mucho tiempo, chef Isabel», dijo Tiago al llegar a la mesa. «Hace 10 años, cuando aún era sous chef en Sabores do Mar, probé un bobó de camarones que cambió mi percepción de la cocina brasileña». Los ojos de Isabel se abrieron de par en par, sorprendida. Recordaba esa noche a la perfección. El jefe de cocina enfermó repentinamente y ella se hizo cargo de la cocina. Era su primer gran reto y se entregó por completo a esos platos. «Pregunté quién había preparado esa obra maestra», continuó Tiago, «y me dijeron que era una joven cocinera recién graduada. Desde entonces he seguido su carrera admirando desde lejos su evolución y su determinación». Augusto Méndez, el temido crítico, también se puso de pie. Su rostro, normalmente impasible, mostró una leve sonrisa. «Si me permiten añadir», dijo, ajustándose las gafas de montura metálica, «la verdadera medida de un chef no está en la perfección de un solo plato, sino en su capacidad de adaptación, en transformar los desafíos en oportunidades, y, sobre todo, en la autenticidad con la que imprime su identidad en cada creación». Isabel se quedó atónita. Nunca imaginó que el gran crítico Augusto Méndez pudiera tener palabras tan amables, sobre todo después de un fiasco como ese. «Yo no sé qué decir», balbuceó sintiendo el peso de las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. «No digas nada», respondió Tiago. «Solo enséñanos. Seguro que hay más de esa maravilla en la cocina». Como si despertara de un trance, Isabel asintió. Sí, había más. Siempre preparaba raciones extra, una costumbre que había heredado de su madre, quien decía que nunca debe faltar comida en la mesa. «Disculpe», dijo regresando rápidamente a la cocina, donde su personal la esperaba con expresiones de preocupación y solidaridad. «Necesitamos 7 platos más de shinshim, ahora», ordenó recuperando la firmeza habitual en su voz. El equipo se puso en marcha de inmediato, con la eficiencia de un ballet bien ensayado. Mientras los cocineros trabajaban, Isabel tomó una decisión. No serviría exactamente el mismo plato. Ese momento exigía algo diferente, algo que reflejara la transformación que acababa de experimentar. «Matthew, saca el aceite de palma especial que guardamos para ocasiones especiales», le indicó. «Y Amanda, prepara más salsa de cacahuete, pero esta vez añade un poco más de lima». En cuestión de minutos, los nuevos platos estaban listos. La presentación era aún más elegante, con un toque de flores comestibles y un chorrito de aceite de palma añejo que brillaba como oro líquido por encima. Esta vez Isabel no fue sola. Todo su equipo la acompañó al comedor, cada cocinero con un plato. Fue una entrada triunfal, recibida con una nueva ronda de aplausos. Cuando todos los platos estuvieron servidos, Tiago levantó su copa.
a la chef Isabel Andes, quien nos enseña que la verdadera cocina no se trata solo del sabor, sino de la historia que cuenta cada plato. Los invitados brindaron, e Isabel, aún emocionada, los observó mientras degustaban su creación. Sus expresiones de deleite eran visibles, y murmullos de aprobación se extendieron por todo el salón. Augusto Méndez cerró los ojos al probar el primer bocado, un gesto que los chefs conocían bien. Fue su momento de concentración total, de profundo análisis de los sabores. Al abrir los ojos de nuevo, miró directamente a Isabel. Perfección, dijo simplemente, y esa palabra valía más que 1000 cumplidos. El resto de la cena transcurrió sin incidentes, y cada plato posterior recibió elogios entusiastas. Cuando se sirvió el postre, una versión del tradicional quindim, transformado en una sofisticada esfera de coco con gel de maracuyá, Isabel finalmente sintió que podía respirar aliviada. Ya era pasada la medianoche, cuando los últimos invitados comenzaron a despedirse. Tiago Vasconcelos se quedó, charlando animadamente con otros patrocinadores del evento. Augusto Méndez también se quedó, observando todo con ojo analítico. Isabel aprovechó un momento de pausa para acercarse a Tiago. Quería agradecerle personalmente su apoyo durante ese momento difícil. Señor Vasconcelos, comenzó. No tengo palabras para expresar mi gratitud por lo que ha hecho esta noche. Tiago sonrió, una sonrisa cálida que iluminó su rostro, de rasgos afilados. Primero, por favor, llámame Tiago. Y segundo, no hace falta que me des las gracias. Lo que dije es la pura verdad. Tu comida me conmovió hace 10 años y me sigue conmoviendo hoy. Aún así, insistió Isabel, tú convertiste lo que podría haber sido el peor momento de mi carrera en algo extraordinario. A veces son los momentos de vulnerabilidad los que revelan quiénes somos realmente, respondió pensativo. Y tú, Isabel, eres una chef excepcional, con una sensibilidad poco común. Antes de que Isabel pudiera responder, Augusto Méndez se acercó sosteniendo un vaso de licor. Chef Isabel, dijo con voz profunda y lenta, me gustaría hablar con usted si tiene un momento. Isabel sintió mariposas en el estómago. A pesar de los elogios previos, Augusto Méndez seguía siendo el crítico más temido del país. Claro, respondió ella intentando sonar segura. Te dejo con eso, dijo Tiago alejándose discretamente. Augusto condujo a Isabel a una mesa más alejada, donde pudieron conversar sin interrupciones. Por unos instantes, simplemente la observó como si estuviera estudiando un cuadro complejo. ¿Sabías que mi abuela era de Bahía?, preguntó finalmente, sorprendiendo a Isabel con el giro personal de la conversación. No, no lo sabía, respondió ella genuinamente interesada. Doña Eulalia continuó con un brillo nostálgico en la mirada. Una mujer extraordinaria que crió a 10 hijos vendiendo exquisiteces en el mercado de Cachoeira. Ella fue quien me enseñó que la comida no es solo sustento, sino lenguaje. Un lenguaje de afecto, de memoria, de identidad. Isabela sintió profundamente conmovida. Así era exactamente como veía la cocina. Cuando pruebo un plato, dijo Augusto, no solo analizo la técnica ni el equilibrio de sabores, busco ese lenguaje, esa comunicación genuina, y es raro encontrarla con tanta claridad como la encontré hoy en su Xing Shim. Gracias, murmuró Isabel sin saber qué más decir. Mi abuela tenía una receta, continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si compartiera un secreto, una salsa que llamaba lágrimas de aceite de palma. Era el toque final que le daba a los platos especiales en las celebraciones importantes. Nunca escribió la receta, solo me la enseñó. Augusto hizo una pausa, como si estuviera tomando una decisión importante. Me gustaría compartir esta receta contigo, dijo finalmente. Creo que a doña Eulalia le encantaría. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. La oferta era mucho más que una simple participación en los ingresos. Era la apertura de un canal de conexión, un reconocimiento de que hablaba el mismo idioma que Augusto y su abuela. Sería un gran honor, respondió ella con sinceridad.
A la mañana siguiente de cenar, Isabel se despertó con el sonido de su celular. No paraban de llegar mensajes y notificaciones. Aún con sueño, cogió el dispositivo y abrió los ojos, como platos al ver que el video del momento en que Tiago Vasconcelos aplaudió su fracaso se había viralizado en redes sociales. El Fénix de la gastronomía baiana, titulaba un portal de noticias. Otro sitio la llamó la chef que convirtió un desastre en un triunfo. Las imágenes mostraban no solo el vergonzoso momento en que se le cayó el plato, sino principalmente la reacción del empresario y el final apoteósico de la cena. Entre los mensajes, uno en particular le llamó la atención. Un correo electrónico de Augusto Méndez con el asunto Lágrimas de Dendé. En el cuerpo del correo, el crítico había escrito un breve mensaje. Como prometí, comparto el tesoro más preciado que recibí de mi abuela. Que estas lágrimas sazonen no solo sus platos, sino también su camino. Me gustaría conversar sobre algunas ideas en persona. ¿Podemos vernos hoy a las 14:00 en el Café Peló? Augusto Méndez. Adjunto al correo electrónico, había un documento con la receta detallada de la salsa especial de doña Eulalia. Isabel leyó cada línea con reverencia, maravillada por la inusual combinación de ingredientes. Además de aceite de palma de primera presión, la receta incluía azúcar moreno caramelizado, chiles, anacardos tostados y un toque de cachaza añeja. «Esto es revolucionario», murmuró para sí misma, imaginando ya las posibilidades que esta salsa podría aportar a sus creaciones. Su teléfono volvió a sonar. Era Matthew. «Jefe, ¿ha visto las redes sociales? Estamos en auge, y hay una fila de gente esperando reservar en el restaurante». Nunca había visto nada igual. Isabel sonrió, todavía asimilando el giro que había dado su vida en menos de 24 horas. «Ahora lo veo, Matthew. Es surrealista. Y lo que es más, el festival ha decidido que nuestro restaurante acogerá no solo la cena de inauguración, sino también la de clausura la semana que viene. Es un doble honor, chef». La noticia fue extraordinaria. La cena de clausura del Festival Gastronómico del Noreste era tradicionalmente el evento más prestigioso, reuniendo únicamente a los nombres más importantes del panorama gastronómico nacional. «Hablamos luego en el restaurante», dijo Isabel. «Tengo una reunión importante esta tarde». Tras colgar, se sentó en la cama unos minutos, intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. Su mente se remontó a su infancia, a las mañanas en las que ayudaba a su madre a preparar acarajé. Recordó que doña Zuleide siempre decía: «La comida tiene alma, hija mía, y cuando cocinas con el corazón, esa alma le habla directamente a quien la come». A las 2 p.m. en punto, Isabel llegó al Café Peló, un encantador establecimiento en el centro histórico de Salvador. Augusto Méndez ya la esperaba, sentado en una discreta mesa al fondo. Vestía una camisa blanca de lino y parecía más relajado que la noche anterior. «Chef Isabel», la saludó, levantándose para acercarle la silla, puntual como una buena profesional. «Señor Méndez», respondió con una leve sonrisa. «Gracias de nuevo por compartir la receta de su abuela. Es un regalo invaluable». «Augusto, por favor», corrigió. «Creo que después de lo de ayer podemos prescindir de las formalidades». Se acercó un camarero y pidieron 2 cafés. Cuando volvieron a estar solos, Augusto fue directo al grano. «Leíste la receta. ¿Qué te pareció?» «Fascinante», respondió Isabel con auténtico entusiasmo. «La combinación de dulce y picante, la textura que aporta la castaña, es un equilibrio perfecto». «¿Puedo preguntar en qué platos usaba tu abuela esta salsa?» Augusto sonrió, como si la pregunta lo transportara a recuerdos lejanos y queridos. La reservaba para ocasiones especiales, bodas, bautizos, celebraciones importantes. La llamaba salsa para conmemorar momentos especiales. La usaba principalmente con pescados y mariscos, pero también la probaba con pollo e incluso en algunos postres, aunque parezca increíble. El camarero trajo los cafés y Augusto hizo una pausa para tomar un sorbo antes de continuar.
Pero no te invité aquí solo para hablar del pasado. Quiero hablar del futuro. Isabel se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigada. Llevo 5 años trabajando en un proyecto personal, explicó. Augusto, un libro sobre las matriarcas de la cocina brasileña. Mujeres como mi abuela, como tu madre, que han mantenido vivas las tradiciones culinarias a lo largo de generaciones, a menudo en condiciones adversas, sin reconocimiento formal. Es un proyecto maravilloso, comentó Isabel genuinamente impresionada. El problema es que soy crítico, no chef. Puedo escribir sobre técnicas y sabores, analizar y contextualizar, pero no puedo recrear estas recetas con la autenticidad que merecen. Y ahí es donde entras tú. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par, empezando a comprender a dónde quería llegar con esto. ¿Quieres que pruebe las recetas del libro? Más que eso, respondió Augusto, con los ojos brillantes de entusiasmo contenido. Quiero que seas mi colaborador, para que me ayudes no solo a recrear las recetas originales, sino también a desarrollar versiones contemporáneas que conserven la esencia, el alma de estas preparaciones, tal como hiciste con el shin-shim de tu madre. Isabel se quedó sin palabras. Colaborar con Augusto Méndez en un libro era una oportunidad con la que cualquier chef soñaría. Me siento honrada, logró decir finalmente. ¿Pero por qué yo? Hay chefs con mucha más experiencia, con más reconocimiento nacional. Porque entiendes lo que pocos entienden, la interrumpió con suavidad. Que la comida no es solo técnica, es emoción, es historia, es identidad. No solo dominas los fogones, Isabel, entiendes el lenguaje de los sabores. Antes de que Isabel pudiera responder, su celular vibró. Era un mensaje de Mateus. Urgente. Tiago Vasconcelos está en el restaurante preguntando por ti. ¿Hay algún problema?, preguntó Augusto Alay. Notar su expresión de sorpresa. Tiago Vasconcelos está ahora mismo en mi restaurante, respondió ella, todavía procesando la información. Una leve sonrisa apareció en los labios de Augusto. Interesante. Parece que no soy el único que te propone matrimonio hoy. Tengo que irme, dijo Isabel levantándose apresuradamente. Lo de tu propuesta es un sueño, Augusto. ¿Podemos hablar más mañana? Claro, respondió con calma. E Isabel, considera con cuidado cada propuesta que recibas. Estás en un momento excepcional en la vida donde los caminos se multiplican. Elige el que te llegue al corazón. Con estas enigmáticas palabras resonando en su mente, Isabel salió del café y tomó un taxi hacia el parque. Durante todo el sinuoso trayecto, su cabeza bullía de pensamientos. ¿Qué querría Tiago Vasconcelos de ella? ¿Y cómo compaginaría esta nueva oportunidad con Augusto, con sus responsabilidades en el restaurante? Al llegar al local encontró a Tiago cómodamente sentado en una mesa, charlando animadamente con Mateus y otros miembros del personal. Al verla, se levantó con una cálida sonrisa. Isabel, perdona que haya llegado sin avisar. Espero no molestarte. Para nada, respondió ella, intentando disimular su nerviosismo. Es un honor tenerte aquí de nuevo. Tiago le hizo un gesto para que se sentara frente a él. No he podido dejar de pensar en tu shin-shim desde anoche, empezó. Hay algo especial en esa combinación de sabores, algo que va más allá de la técnica. Gracias, dijo Isabel, sinceramente conmovida por el cumplido. Es una receta que tiene mucho de mi historia. De eso es precisamente de lo que quiero hablar, continuó Tiago, con sus ojos oscuros brillando de entusiasmo. De historias, de cómo la comida puede ser un vehículo para contar historias, con significado. Hizo una pausa como si estuviera organizando sus pensamientos. ¿Has oído hablar del proyecto Raíces en Futuro? Isabel frunció el ceño, tratando de recordar. Creo haber leído algo sobre eso. Es tu nuevo proyecto, ¿verdad? ¿Algo relacionado con la cocina regional? Exactamente, confirmó Tiago complacido. Es más que un simple restaurante u hotel. Es un concepto que llevo años desarrollando. Espacios que celebran la cultura brasileña en su totalidad, con la gastronomía como elemento central, pero que también interactúan con el arte, la música, el diseño y las tradiciones locales.
Se inclinó hacia adelante y su voz sonó más baja e intensa. El primer Raíces en Futuro se inaugurará aquí en Salvador, en el antiguo Casarão Acevedo que acabo de adquirir. Habrá habitaciones de hotel, un restaurante, una escuela de cocina y un centro cultural, todo integrado en un espacio que respira el alma de Bahía. Y quiero que seas el chef principal de este proyecto. Isabel sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Casarão Acevedo era uno de los ejemplos más bellos de arquitectura colonial en Salvador. Una mansión histórica con vistas al mar que llevaba años abandonada. Y Tiago Vasconcelos, uno de los empresarios más exitosos del país, le ofrecía el puesto de jefa de cocina en su proyecto más ambicioso hasta la fecha. No sé qué decir, balbuceó. Dime que lo pensarás detenidamente, respondió Tiago sonriendo. Sé que es una decisión importante. Has construido algo especial aquí en Paisajem. No te pido que lo abandones todo, sino que amplíes tus horizontes. En Raíces en Futuro tendrás total libertad creativa y recursos ilimitados para explorar la riqueza de la gastronomía bahiana y nororiental. La noche cayó sobre Salvador mientras Isabel caminaba lentamente por la playa de Porto da Barra, dejando que la brisa marina le acariciara el rostro. Los últimos bañistas ya se habían ido, y solo unos pocos pescadores preparaban sus barcas para la pesca nocturna. Era su lugar favorito para pensar, el mismo tramo de arena donde su madre la llevaba de niña a vender dulces de coco a los turistas. Las propuestas que recibió ese día fueron tan inesperadas como transformadoras. Por un lado, Augusto Méndez le ofreció colaborar para rescatar y celebrar las raíces culinarias de Brasil a través de un libro. Por otro lado, Tiago Vasconcelos la invitó a liderar un ambicioso proyecto que podría redefinir la experiencia gastronómica en Bahía. «Mamá, ¿qué harías tú?», murmuró Isabel al mar, como si las olas pudieran llevar su pregunta a doña Zuleide, quien había dejado este mundo 5 años antes, tras una larga lucha contra una enfermedad. Su celular vibró en su bolsillo. Era Joana, su hermana menor. «Sema, no te lo vas a creer. Te acabo de ver en el Jornal Nacional. Mi hermana es famosa». Isabel sonrió, todavía tratando de asimilar la velocidad con la que su vida estaba cambiando. «Es una locura, yo. Todo está pasando al mismo tiempo. Mami estaría muy orgullosa», dijo Joana con la voz entrecortada por la emoción. «Siempre decía que llegarías lejos». La mención de su madre hizo llorar a Isabel. Doña Zuleide se había sacrificado tanto para poder estudiar, para tener oportunidades que ella misma nunca tuvo. «Hoy recibí 2 propuestas», confesó Isabel, «y no sé qué camino tomar». «Cuéntamelo todo», preguntó Joana curiosa. Mientras explicaba las ofertas de Augusto y Tiago, Isabel se dio cuenta de que expresarlas con palabras la ayudaba a organizar sus pensamientos. Ambas oportunidades eran extraordinarias, pero representaban caminos diferentes. «¿Qué te parece?», preguntó Joana después de terminar el relato. «No creo que tengas que elegir ahora», respondió su hermana con sensatez. «¿Por qué no hablas más con ambos? Entiende mejor qué implica cada proyecto, a qué tendrías que renunciar, qué ganarías. Siempre se te ha dado bien negociar, Sema». La sugerencia fue práctica y sensata, típica de Joana. Mientras que Isabel siempre había sido la soñadora de la familia, su hermana tenía los pies bien puestos en la tierra. «Tienes razón», coincidió Isabel. «Propondré reuniones más detalladas con ambos, y también necesito pensar en el panorama. No puedo abandonar el restaurante y a mi equipo sin más». «Y hablando de equipo», continuó Joana, «¿qué opina Mateus de todo esto? Siempre habéis sido tan unidos». Isabel sintió que se le encendía la cara. Era cierto que ella y Mateus tenían una conexión especial, algo que trascendía su relación profesional. En los 5 años que llevaban trabajando juntos, habían desarrollado una complicidad que a menudo no requería palabras. Había habido momentos de tensión, miradas cruzadas que sugerían algo más, pero siempre habían mantenido una línea invisible que jamás cruzaron. «Todavía no he hablado». «¿Con él?», admitió Isabel. «Todo pasó muy rápido.
Bueno, quizás sea el momento de tener esa conversación, sugirió Joanna, con ese tono que indicaba que hablaba de algo más que propuestas profesionales. Tras colgar, Isabel continuó su camino, ahora con nuevas ideas en mente. Joanna tenía razón. Antes de tomar cualquier decisión necesitaba hablar con Mateus, no solo porque era su mano derecha en el restaurante, sino porque su opinión le importaba de una manera que no podía explicar del todo. A la mañana siguiente, Isabel llegó temprano al restaurante. El restaurante estaba cerrado para el almuerzo y solo abría para la cena, lo que le daría tiempo para organizar sus ideas y planificar sus próximos pasos. Para su sorpresa, Matthew ya estaba allí, organizando meticulosamente la cocina para el Lunchostin, servicio de la noche. «Buenos días, jefe», lo saludó con una cálida sonrisa. «Traje esos pimientos que quería probar. El productor dijo que son de una variedad especial, que solo se cultiva en Cachoeira». Isabel sonrió conmovida por la dedicación de Mateus. Fue esta atención al detalle, esta pasión compartida por los ingredientes y sus historias, lo que hizo que su colaboración fuera tan especial. «Matthew, tenemos que hablar», dijo ella, sirviéndose una taza del café que él ya había preparado. Él la miró fijamente. Su rostro expresaba una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Sobre Tiago Vasconcelos? ¿O sobre Augusto Méndez? Isabel arqueó las cejas sorprendida. «¿Cómo? ¿Sabes de Augusto?» Matthew se encogió de hombros, con una sonrisa traviesa en sus labios. «Salvador puede ser la tercera ciudad más grande del país, pero el mundo de la gastronomía es pequeño. Un amigo mío que trabaja en el Café Peló me dijo que los vio hablando ayer. Así que ya conoces las propuestas», concluyó Isabel, sintiéndose aliviada y nerviosa a la vez. «Sé que existen, pero desconozco los detalles», respondió Matthew, acercándole una silla. «Y tengo curiosidad por saber qué está considerando nuestro chef». Había algo en la forma en que dijo «nuestro chef» que conmovió a Isabel. Durante la siguiente hora, compartió con Mateus todo sobre las propuestas de Augusto y Tiago, detallando las posibilidades y los desafíos de cada una. Matthew escuchó atentamente, hizo preguntas perspicaces y ofreció observaciones que demostraron su profundo conocimiento, no solo de la cocina, sino también de Isabel como persona. «¿Y tú?», preguntó finalmente. «¿Qué te sucedería si aceptara alguna de estas propuestas?». Pregunta quedó flotando en el aire cargada de significados tácitos. Matthew sostuvo su mirada unos instantes antes de responder. «Mi lugar está a tu lado, Isabel, como tu sous-chef, como tu amiga, como lo que necesites que sea». El corazón de Isabel se aceleró. Era la primera vez que Matthew insinuaba con tanta claridad la posibilidad de algo más allá de su relación profesional. «¿Y si necesito que seas más que mi sous-chef?», preguntó, sorprendiéndose con su audacia. Una lenta sonrisa se formó en los labios de Matthew. «Llevo 5 años esperando a que te des cuenta de eso», respondió con la voz más baja e intensa. El momento fue interrumpido por el sonido de la puerta trasera al abrirse. Era Amanda, la ayudante de cocina, llegando a trabajar. Isabel y Mateus se apartaron instintivamente. El momento íntimo se rompió, pero algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible se había roto. «Continuaremos esta conversación más tarde», murmuró Isabel, poniéndose de pie para recibir a Amanda. El resto de la mañana transcurrió en un torbellino de actividad. Isabel programó reuniones con Augusto y Tiago para los próximos días, decidida a explorar a fondo ambas propuestas antes de tomar una decisión. También empezó a experimentar con la receta de lágrimas de Dendé que Augusto le había compartido, probándola en diferentes preparaciones. Fue en medio de esta experimentación que Mateus se acercó nuevamente a ella, observándola trabajar con la intensa concentración que siempre la caracterizó cuando estaba creando. «Tengo una idea», dijo, probando un poco de la salsa que ella acababa de preparar. «¿Y si no tuvieras que elegir entre las dos?». Isabel levantó la vista de la sartén intrigada. «¿Qué quieres decir?». «Piénsenlo», continuó Mateus con entusiasmo.
El proyecto de Tiago es crear un espacio que celebre la cultura baiana a través de la gastronomía. El libro de Augusto busca rescatar y documentar recetas tradicionales de las matriarcas de la cocina brasileña. Ambos proyectos se complementan a la perfección. Isabel hizo una pausa, con la cuchara de madera suspendida en el aire, mientras la idea de Matthew tomaba forma en su mente. ¿Sugieres que proponga una colaboración entre ellos? ¿Que fusionemos ambos proyectos? Exactamente, confirmó Mateus con los ojos brillantes de emoción. Raíces en Futuro podría ser el espacio físico donde las recetas del libro cobraran vida. Y el libro, a su vez, sería el registro permanente del trabajo desarrollado en ese espacio. Una simbiosis perfecta. La idea era audaz. Tiago y Augusto eran figuras influyentes, acostumbrados a liderar sus propios proyectos. Convencerlos de colaborar no sería fácil, pero cuanto más pensaba Isabel en la propuesta, más sentido le parecía. «Genial, Matthew», dijo finalmente, «pero no sé si les apetecerá». «Solo hay una manera de averiguarlo», respondió él, tomándole la mano con dulzura. «Y si hay alguien que puede convencerlos, eres tú». El toque de Matthew provocó una descarga eléctrica en el brazo de Isabel. Por un instante, se olvidaron de la salsa, el restaurante, las propuestas. Solo estaban ellos dos, y la energía que siempre había existido entre ellos, ahora finalmente reconocida. «Mateus», comenzó Isabel, pero fue interrumpida por el sonido de su celular. Era un mensaje de Tiago Vasconcelos. «Necesito verte urgentemente. ¿Puedo pasar por el restaurante en 1 hora? Tengo noticias que podrían influir en tu decisión». Isabel le mostró el mensaje a Matthew, quien frunció el ceño. «¿Qué noticia será esta?», preguntó con un ligero tono de preocupación en su voz. «No tengo ni idea», respondió Isabel, «pero pronto lo sabremos. Exactamente 1 hora». Después Tiago Vasconcelos entró en la habitación. No estaba solo. Para sorpresa de Isabel, Augusto Méndez estaba con él, junto con una mujer a la que reconoció de inmediato. Carolina Torres, la reconocida presentadora del programa Sabores do Brasil, uno de los programas de cocina más populares de la televisión nacional. «Isabel», exclamó Tiago acercándose a saludarla. «Espero que no te importe tener invitados sorpresa. Tenemos una propuesta que no podía esperar». «En realidad», intervino Augusto con una leve sonrisa, «tenemos 2 propuestas distintas que, casualmente, convergen en el mismo punto. Tú». Isabel observaba a los 3 visitantes con una mezcla de curiosidad y aprensión. La presencia de Carolina Torres fue particularmente sorprendente. La presentadora era conocida por su programa, que recorría Brasil en busca de auténticas historias culinarias, convirtiendo a chefs locales en celebridades nacionales. «Pasen, por favor», dijo Isabel guiándolos a una mesa reservada al fondo del restaurante. «Mateus, ¿puedes traer café para nuestros invitados?». Matthew asintió, dirigiéndole a Isabel una mirada que decía claramente: «Estoy aquí si me necesitas». Ese pequeño gesto de apoyo silencioso le dio la confianza que necesitaba para afrontar lo que le aguardara. Después de que todos estuvieron instalados, Tiago tomó la iniciativa. «Isabel, en los últimos días ocurrió algo inesperado. Augusto y yo descubrimos que de forma independiente estábamos desarrollando proyectos que te tienen como protagonista. Y estos proyectos», continuó Augusto, «aunque de naturaleza diferente, comparten una visión común: celebrar y preservar la riqueza de la gastronomía brasileña, especialmente la del Nordeste». Carolina Torres, que hasta entonces solo observaba con una sonrisa enigmática, se inclinó hacia adelante. «Y ahí es donde entro yo», dijo con voz melodiosa y bien articulada, fruto de años frente a la cámara. «Cuando Tiago me habló del proyecto Raíces en Futuro, pensé inmediatamente en lo perfecto que sería para una serie especial sobre sabores de Brasil. Luego descubrí que Augusto estaba planeando un libro con la misma esencia. Fue entonces cuando me di cuenta. Todos orbitamos la misma estrella». Isabel sintió que su rostro se calentaba ante el elogio implícito, pero mantuvo la compostura.
Todavía estoy tratando de entender qué es exactamente lo que estás proponiendo, dijo con cautela. Tiago abrió su maletín y sacó algunos documentos, entre ellos planos arquitectónicos de Casarão Acevedo. Originalmente, planeaba invitarla a ser la jefa de cocina de Raíces en Futuro, pero después de hablar con Augusto y Carolina, me di cuenta de que podemos crear algo mucho más grande. Desplegó los planos sobre la mesa. El proyecto Casarão Acevedo era aún más impresionante de lo que Isabel había imaginado. Un complejo que integraba un restaurante, una escuela de cocina, un centro cultural y suites de hotel. Todo en un edificio histórico bellamente restaurado. La idea ahora, explicó Tiago, es que Raíces en Futuro no sea solo un restaurante-escuela, sino un centro vivo de investigación y celebración de la cocina del noreste. Un lugar donde el libro de Augusto cobra vida, donde las historias que Carolina cuenta en su programa encuentran un hogar permanente, y donde su visión única de combinar tradición e innovación sería el hilo conductor de todo, añadió. Augusto. Mateus regresó con café y unos bocadillos que había preparado rápidamente, pequeños acarajés rellenos de una versión en miniatura del xinxim que se había servido la noche del festival. Isabel notó que le había añadido un toque de la salsa lágrimas de dendé con la que había estado experimentando antes. El mensaje tácito era claro. Mira cómo todo se integra a la perfección. Carolina probó uno de los snacks y cerró los ojos encantada. Esto, dijo después de un momento, es exactamente lo que Brasil necesita saber. Historia en cada bocado. Tradición que se renueva sin perder su esencia. Isabel miró a Matthew, quien permanecía discretamente a su lado, con una leve sonrisa en los labios. Era como si hubiera previsto todo esto con su sugerencia anterior. ¿Qué me propones? ¿Exactamente?, preguntó Isabel intentando mantener la voz firme a pesar de la creciente emoción. Una alianza a 4 bandas, respondió. Tiago, yo aportaré la inversión y la estructura física. Augusto aportará su investigación y conocimiento teórico. Carolina aportará visibilidad mediática y habilidades narrativas. Y tú, Isabel, serás el alma creativa de todo, la fuerza que transforma los conceptos en experiencias gastronómicas concretas. En términos prácticos, añadió Augusto, el libro que estoy desarrollando se ampliaría a una colección que documentaría no solo las recetas tradicionales, sino también sus reinterpretaciones contemporáneas. Y mi programa, continuó Carolina, seguiría todo el proceso de creación de Raíces en Futuro, desde la restauración de la mansión hasta la inauguración, con episodios especiales dedicados a las historias que descubrimos en el camino. La propuesta era tan completa, tan alineada con todo lo que Isabel siempre había soñado, que apenas podía creerlo. Era como si el universo hubiera conspirado para reunir a todas estas personas a su alrededor, creando una oportunidad que jamás imaginó posible. ¿Y el paisaje?, preguntó pensando en su restaurante, en el equipo que había construido con tanto amor. Seguiría siendo tuyo, aseguró Tiago. De hecho, lo concebimos como un laboratorio de ideas, un espacio más íntimo donde podrías probar nuevos conceptos antes de llevarlos a Raíces en Futuro. Isabel sintió un nudo en la garganta. Todo parecía demasiado perfecto. ¿Y cuál sería el papel de Matthew en todo esto?, preguntó, mirando directamente a su ayudante de cocina. La pregunta sorprendió a los visitantes. Se miraron entre sí, dándose cuenta de que habían descuidado este importante aspecto. Bueno, empezó Tiago, recuperándose rápidamente. Supusimos que seguiría siendo tu mano derecha, pero si tienes alguna otra sugerencia... Sí, lo creo, afirmó Isabel con firmeza. Si vamos a hacer esto, Matthew necesita ser reconocido como cochef. No soy solo yo quien crea los platos en Paisajem, somos un equipo, siempre lo hemos sido. Matthew la miró con los ojos muy abiertos, claramente conmovido por el reconocimiento público. Me parece justo, asintió Augusto tras un momento de reflexión. De hecho, enriquecería aún más el proyecto tener 2 perspectivas creativas trabajando juntas. 2 mentes brillantes piensan mejor que una, añadió Carolina con una sonrisa.
Y la dinámica entre ustedes dos le daría un toque extra al espectáculo. Tiago estudió a Isabel y Mateus por un momento. Su mirada perspicaz notó la evidente química entre ellos. «Estoy totalmente de acuerdo», dijo finalmente. «De hecho, eso me da otra idea. ¿Y si ampliáramos el concepto para incluir a más chefs locales, no como competidores, sino como colaboradores, cada uno aportando su propia visión al proyecto?» La sugerencia desató un torrente de nuevas ideas. Durante la siguiente hora, los 5 intercambiaron ideas, ampliando y refinando el concepto original. Isabel se sentía cada vez más emocionada al ver cómo su sueño de celebrar la gastronomía bahiana alcanzaba dimensiones que jamás había imaginado. Cuando la reunión finalmente terminó, con la promesa de enviar documentos formales en los próximos días, Isabel acompañó a los visitantes hasta la puerta. Carolina la abrazó con cariño, Augusto le estrechó la mano con respeto y Tiago, siempre encantador, la besó en la mejilla con sincero cariño. Cuando volvieron a estar, solos Isabel y Matthew se miraron en silencio durante un largo rato. «Lo sabías», dijo finalmente con una sonrisa en los labios. «De alguna manera lo viste venir». Matthew se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban. «No exactamente. Simplemente pensé que las ideas eran complementarias. Nunca imaginé que ya estaban dialogando. Y tu sugerencia de incorporar lágrimas de Dendé a los snacks fue brillante. ¿Viste cómo reaccionó Carolina?» «Fue una prueba», admitió Matthew. «Quería ver si la fusión funcionaría. Y funcionó mejor de lo que esperaba». Isabel dio un paso hacia él, eliminando la distancia que siempre habían mantenido. «Siempre sabes exactamente qué hacer, ¿verdad? Siempre un paso por delante». «No siempre», respondió en voz más baja. «Me llevó 5 años encontrar el valor para decirte lo que siento por ti». El aire entre ellos pareció cargarse de electricidad. Lentamente, como si temiera romper un hechizo, Matthew levantó la mano para tocar el rostro de Isabel. Ella cerró los ojos, sintiendo la calidez de sus dedos contra su piel. «Tantos años desperdiciados», murmuró. «No se desperdiciaron», discrepó con amabilidad. «Eran necesarios. Para conocernos de verdad, para construir lo que tenemos ahora, una colaboración que va más allá de la cocina». Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todos los sabores que habían compartido a lo largo de los años se hubieran fusionado en una sensación perfecta, dulce, picante, compleja e increíblemente satisfactoria. En las semanas siguientes, el proyecto Raíces en Futuro empezó a tomar forma. Tiago supervisó personalmente la restauración de Casarão Acevedo, respetando cada detalle histórico e integrando las tecnologías modernas necesarias para la alta cocina. Augusto se sumergió en su investigación con renovado entusiasmo, ahora acompañado por un pequeño equipo que incluía antropólogos e historiadores especializados en la cultura gastronómica brasileña. Juntos viajaron por el noreste, documentando recetas casi olvidadas y sus historias. Carolina comenzó a grabar episodios especiales de Sabores de Brasil, centrados en las matriarcas de la gastronomía bahiana, con Isabel como guía e intérprete de este universo femenino de conocimientos transmitidos de generación en generación. Y en el centro de todo, Isabel y Mateus trabajaron incansablemente, desarrollando el menú que sería el corazón de Raíces en Futuro. Cada plato era una narrativa, una celebración de ingredientes, técnicas y recuerdos. Una tarde, mientras experimentaba con diferentes versiones de la salsa Lágrimas de aceite de palma, Isabel recibió una llamada inesperada. Era Joana, su hermana. «Sema, tienes que volver a casa. Encontré algo que debes ver». La urgencia en la voz de Joana hizo que Isabel lo dejara todo y se dirigiera de inmediato a la casa que compartían con su madre en el barrio de Río Vermelho. Mateus insistió en acompañarla, preocupado por su estado de ánimo. Cuando llegaron, Joana los estaba esperando en la puerta, sosteniendo una vieja caja de zapatos. «Estaba arreglando el ático para la reforma que me sugeriste, para convertirlo en una oficina para el proyecto del libro», explicó Joana llevándolos a la sala. «Y encontré esto escondido detrás de una viga. Creo que mamá quería que lo encontráramos algún día».
Con cuidado, abrió la caja. Dentro había un cuaderno desgastado, con la tapa manchada por el uso y el paso del tiempo. En las primeras páginas, la letra cuidadosa de doña Zuleide identificaba el contenido: recetas y recuerdos, para mis hijas cuando llegue el momento. Con manos temblorosas, Isabel hojeó el cuaderno. Era un tesoro invaluable. No solo recetas, sino historias, reflexiones, secretos culinarios que su madre nunca le había compartido en vida. Apuntes sobre combinaciones de ingredientes, técnicas aprendidas de su propia madre e incluso bocetos de platos que nunca llegó a preparar. Isabel pasó toda la noche estudiando el cuaderno de su madre, con Mateus fielmente a su lado. Cada página revelaba no solo recetas, sino fragmentos del alma de doña Zuleide, sus dudas, sus esperanzas, sus sueños interrumpidos. Entre las notas culinarias había reflexiones sobre la vida, consejos para sus hijas y recuerdos de su propia infancia en el interior de Bahía. «Mira esto», susurró Isabel, señalando una página donde su madre describía una técnica de ahumado de pescado que aprendió de los pescadores de Maragogipe. «Ella nunca me enseñó esto. Quizás lo estaba guardando para el momento adecuado», sugirió Matthew suavemente, mientras rodeaba con su brazo los hombros de Isabel. En una de las últimas páginas del cuaderno, una nota llamó especialmente la atención de Isabel. Bajo el título «El secreto del aceite de palma», doña Zuleide había escrito: «El aceite de palma es más que un ingrediente. Es un vínculo. Conecta nuestra tierra con África, nuestra mesa con lo sagrado, nuestro presente con el pasado. Cuando comprendas que cocinar es más que alimentar cuerpos, sino también nutrir almas y preservar recuerdos, estarás listo para el mayor secreto. El verdadero sabor reside en la historia que cuenta cada plato. Algún día, mis hijas sabrán cómo usar este conocimiento para transformar vidas, como siempre he soñado». Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Isabel mientras asimilaba las palabras de su madre. Era como si doña Zuleide hubiera previsto el camino que seguiría, como si hubiera plantado las semillas que ahora florecían en el proyecto Raíces y Futuro. «Lo sabía», murmuró Isabel, con la voz entrecortada por la emoción. De alguna manera, sabía lo que pasaría. Matthew le apretó la mano con suavidad. «Creo que las madres siempre lo saben, y estoy seguro de que ahora mismo está increíblemente orgullosa de ti». A la mañana siguiente, con ojeras pero con el corazón lleno, Isabel convocó una reunión urgente con Tiago, Augusto y Carolina. Cuando todos estuvieron reunidos en la oficina temporal del proyecto, en la planta baja de Casarão Acevedo, colocó con cuidado el cuaderno de su madre sobre la mesa. «Hemos encontrado algo que lo cambiará todo», anunció con voz firme, a pesar de la emoción contenida. «El cuaderno de recetas y recuerdos de mi madre. Pero es mucho más que eso. Es un mapa del alma de la cocina bahiana». Durante la siguiente hora, Isabel compartió algunos de los descubrimientos más significativos del cuaderno. Augusto, en particular, quedó fascinado por las conexiones que Pavi. Doña Zuleide estableció entre los ingredientes, las técnicas y el contexto cultural e histórico de cada plato. «Esto es extraordinario», dijo, ajustándose las gafas mientras hojeaba una página que detallaba las variaciones regionales del caruru. «Tu madre tenía la mirada de una antropóloga culinaria. No solo reproducía recetas, sino que comprendía profundamente su significado». Carolina, siempre atenta a las posibilidades narrativas, ya visualizó cómo incorporar este hallazgo a su programa. «Es el elemento humano perfecto para nuestra historia», dijo con entusiasmo. «Imagínense. Empezamos con doña Zuleide, una vendedora de acarajé en las calles de Salvador, que sueña con un futuro mejor para sus hijas. Pasamos al presente, Isabel haciendo realidad no solo sus propios sueños, sino también los de su madre, de maneras que ni siquiera ella podría haber imaginado. Tiago, siempre el pragmático del grupo, consideró los aspectos prácticos. «Este cuaderno podría ser el hilo conductor de todo el proyecto», sugirió. «El menú del restaurante,
el contenido del libro, incluso el diseño de los espacios. Todo podría inspirarse en las historias y técnicas documentadas por tu madre. Matthew, que hasta entonces había estado observando la discusión en silencio, finalmente habló. «Hay algo más», dijo, mirando a Isabel en busca de permiso para continuar. Cuando ella asintió, continuó. En la última página del cuaderno, doña Zuleide menciona un plato que nunca creó. Lo llamó confluencia, una receta que combinaría técnicas africanas, indígenas y portuguesas en una sola preparación que representaría la esencia de Bahía. «El plato perfecto para la inauguración de Raíces en Futuro», añadió Isabel. «Un sueño que mi madre nunca realizó, pero que ahora podemos hacer realidad. Y pudimos documentar todo el proceso de creación de este plato», añadió Carolina, con los ojos brillantes ante la perspectiva. Desde la investigación, de los ingredientes originales, hasta su prueba en la cocina y, finalmente, su presentación en la gran inauguración. El descubrimiento del cuaderno inyectó nuevo impulso al proyecto. En los días siguientes, todos trabajaron con renovado entusiasmo. Augusto amplió su investigación para incluir a otras mujeres como doña Zuleide, cocineras anónimas que guardaban secretos culinarios transmitidos de generación en generación. Carolina inició una serie de entrevistas con antiguas conocidas de la madre de Isabel, recopilando historias que complementaron las notas del cuaderno. Tiago, inspirado por el concepto de confluencia, guió a los arquitectos a replantear algunos aspectos del diseño del restaurante. El espacio incorporaría ahora elementos que representaban las tres principales influencias de la cocina bahiana: una estufa de leña de inspiración indígena, utensilios y técnicas africanas, y refinamiento europeo en la presentación y el servicio. Mientras tanto, Isabel y Mateus se sumergieron en la creación del plato confluencia, el sueño incumplido de doña Zuleide. La tarea era un reto. Debían interpretar las notas incompletas del cuaderno y transformarlas en una creación innovadora y respetuosa con las tradiciones. Después de semanas de experimentación, muchas pruebas y algunos fracasos, finalmente llegaron a una versión que parecía capturar la esencia de lo que doña Zuleide había imaginado. Una combinación de pescado curado al estilo indígena, envuelto en hojas de plátano como en la técnica africana, servido con una salsa que fusionaba las lágrimas de dendé de doña Eulalia con un guiso portugués, acompañado de 3 preparaciones diferentes de yuca. La primera cata oficial de confluencia tuvo lugar una noche lluviosa de septiembre, exactamente 2 meses antes de la inauguración prevista de Raíces in Futuro. Tiago, Augusto y Carolina fueron invitados a esta presentación íntima, celebrada en Paisajem después del cierre. La mesa había sido preparada especialmente con un mantel de encaje elaborado por artesanos de Recóncavo y flores tropicales, en discretos arreglos. En el centro, una foto enmarcada de doña Zuleide sonreía a todos, como si ella también estuviera presente en esta ocasión especial. Cuando Isabel y Mateus salieron de la cocina, llevando juntos el plato principal, se respiraba solemnidad. No era solo la presentación de una nueva receta, sino la materialización de un sueño interrumpido, la culminación de un ciclo que había comenzado décadas atrás. «Damas y caballeros», anunció Isabel con voz firme, a pesar de la emoción, «les presentamos Confluencia, el plato que mi madre soñó pero nunca tuvo la oportunidad de crear». Con gestos precisos y casi rituales, ella y Mateus atendieron a cada invitado, explicando los componentes y las técnicas utilizadas. Carolina filmó discretamente con su celular, documentando el momento para el programa. Augusto fue el primero en probar. Cerró los ojos mientras saboreaba lentamente, analizando cada matiz de sabor y textura. Cuando finalmente miró a Isabel, había una emoción rara vez vista en el rostro del siempre sereno crítico. «Es extraordinario», dijo simplemente. «Consigue ser a la vez familiar y sorprendente, tradicional e innovador. Es perfecto». Tiago y Carolina coincidieron con entusiasmo, identificando cada uno diferentes elementos que les habían impresionado:
La combinación de texturas, el equilibrio entre sabores potentes y sutiles, la presentación que rendía homenaje a las tres tradiciones culinarias, sin ser literal ni obvia. «Tu madre estaría más que orgullosa», comentó Carolina, secándose discretamente una lágrima. «Estaría encantada». La velada continuó con animadas conversaciones sobre los últimos detalles del proyecto. La renovación de Casarão Acevedo estaba casi terminada. Las grabaciones del programa de Carolina habían capturado momentos extraordinarios y el manuscrito inicial del libro de Augusto ya estaba en manos de la editorial. Todo marchaba según lo previsto para que la inauguración de Raíces en Futuro marcara un hito no solo para Salvador, sino para la gastronomía brasileña en su conjunto. Cuando todos se marcharon, Isabel y Mateus permanecieron en el restaurante, ya vacío, saboreando la tranquilidad tras la exitosa celebración. «Lo logramos», murmuró ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Creamos el plato con el que mi madre soñaba». «Y mucho más», respondió Matthew, besándola suavemente en la frente. «Creamos un futuro que ni siquiera podía imaginar». Isabel asintió pensativa. Era cierto. Lo que había comenzado como un desastre, el plato roto la noche del festival, se había convertido en un viaje extraordinario de descubrimiento, conexión y crecimiento. ¿Sabes qué es lo más increíble?, preguntó entrelazando sus dedos con los de Mateus. ¿Cómo algo tan frágil como un plato roto puede desencadenar algo tan poderoso como todo lo que estamos viviendo? «Es como ese arte japonés», respondió Matthew. «Kintsugi. Reparar objetos rotos con oro, convirtiendo las grietas en parte de la belleza del objeto». Su carrera no terminó esa noche. Ya adquirió nuevas líneas doradas que la hicieron aún más valiosa. Isabel sonrió conmovida por la analogía. «Y tú eres uno de esos hilos de oro en mi vida», dijo, volviéndose hacia él. El beso que compartieron selló no solo su amor, sino también la promesa de un futuro construido sobre los cimientos del pasado, respetando las tradiciones, pero atreviéndose a forjar nuevos caminos, al igual que la gastronomía que amaban. La inauguración de Raíces en Futuro amaneció con un cielo excepcionalmente azul sobre Salvador. El sol iluminó la fachada recientemente restaurada de Casarão Acevedo, resaltando los detalles de la arquitectura colonial y los vibrantes colores elegidos por Tiago para honrar la tradición bahiana. Desde el primer momento, un equipo de mínimos profesionales recorrió el espacio ajustando los últimos detalles. Los floristas colocaron estratégicamente arreglos florales tropicales por todo el salón principal. Los técnicos revisaron la iluminación y el sonido. Los sommeliers organizaron la bodega con vinos nacionales e importados cuidadosamente seleccionados para maridar con el menú de apertura. En la cocina, un auténtico laboratorio culinario equipado con los electrodomésticos más modernos sin renunciar a las técnicas tradicionales, Isabel y Mateus lideraron a su equipo ampliado. 20 chefs, muchos de ellos jóvenes talentos reclutados en las afueras de Salvador, un proyecto social que Isabel se esforzó por incluir desde el principio, trabajaron en perfecta sincronía. «Equilibra la salsa de aceite de palma. Amanda», aconsejó Isabel saboreando la preparación que su joven asistente acababa de terminar. «Recuerda, es como una conversación entre los ingredientes. Ninguno debe hablar más fuerte que el otro». Amanda, una joven de 19 años del barrio de Itapuá, asintió con determinación y volvió a retocar la receta. En tan solo unos meses de trabajo con Isabel, había logrado un progreso impresionante, demostrando un talento innato para equilibrar sabores complejos. Mateus supervisó la preparación de los elementos de confluencia, ahora perfeccionados tras decenas de pruebas y refinamientos. El plato había evolucionado para convertirse no solo en un homenaje a las tres influencias culinarias de Bahía, sino en una experiencia sensorial verdaderamente completa. Cada elemento se presentaba de forma que contaba una parte de la historia, culminando en una armonía que sorprendía y conmovía. «El secreto está en el timing», le explicó a Carlos, uno de los nuevos sous-chefs. «Cada ingrediente tiene su momento exacto para entrar en escena.
Es como una orquesta. Si un instrumento toca en el momento equivocado, se pierde la armonía. Carolina Torres recorrió el espacio con su equipo de filmación, capturando estos momentos de preparación para el episodio final de la serie especial sobre Raíces en Futuro. Tras meses de seguimiento del proyecto, desde el descubrimiento del cuaderno de doña Zuleide hasta los preparativos finales para la inauguración, había desarrollado un profundo respeto por Isabel y su visión. «Quiero que este episodio final sea especial», le dijo a su director de fotografía, no solo mostrando el evento en sí, sino revelando el viaje emocional que hay detrás. Cómo un momento de fracaso puede convertirse en el catalizador de algo extraordinario. En una de las salas adyacentes, transformada en Galería Temporal, Augusto Méndez supervisaba la exposición que acompañaba el lanzamiento de su libro, ahora titulado Matriarcas, el alma de la cocina brasileña. Grandes paneles mostraban fotos e historias de mujeres como doña Zuleide y doña Eulalia, cocineras que, a pesar de no haber recibido educación formal ni reconocimiento público, fueron las verdaderas guardianas del patrimonio gastronómico del país. El libro, inicialmente concebido como un solo volumen, se expandió a una colección de 3 volúmenes, cada uno dedicado a una región del país. El primero, centrado en el Nordeste, tenía en su portada una fotografía de doña Zuleide sonriendo mientras preparaba acarajé, una imagen que Joana había encontrado entre las pertenencias de su madre. Tiago Vasconcelos, elegante con un traje de lino ligero, dio la bienvenida a los primeros invitados VIP, inversores, periodistas, chefs de renombre y figuras influyentes del mundo de la gastronomía. Con su carisma habitual, guió a pequeños grupos por el espacio, explicando cómo cada sala había sido diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva en la cultura baiana. «No queríamos crear un restaurante de lujo más», explicó al editor, de una revista gastronómica internacional. Raíces en Futuro es un concepto vivo, un espacio donde la tradición culinaria brasileña se preserva, celebra y renueva simultáneamente. Al caer la noche, Casarão Acevedo cobró vida. Luces estratégicamente ubicadas realzaban los detalles arquitectónicos. El sonido de berimbaus y atabaques llenaba discretamente la sala. Aromas seductores emanaban de la cocina, creando una atmósfera de expectación. Los 200 invitados a la cena inaugural comenzaron a llegar, maravillados por la transformación de la antigua mansión. Entre ellos se encontraban importantes figuras de la gastronomía nacional e internacional, críticos, periodistas, artistas y figuras públicas. Sin embargo, a petición de Isabel, la mitad de los asientos se habían reservado para la gente común, cocineros de acarajé, pescadores que aportaban los ingredientes al restaurante, artesanos que habían contribuido a la decoración del espacio, familias de barrios populares que participaron en talleres de cocina durante el desarrollo del proyecto. La verdadera esencia de Bahía no está en los salones de lujo, sino en las calles, en los mercados, en las cocinas sencillas donde la gente crea maravillas con lo que tiene a mano, le explicó a Tiago cuando propuso esta distribución democrática de las invitaciones. Para su sorpresa, el empresario no solo estuvo de acuerdo, sino que amplió la idea, creando un programa permanente de intercambio cultural que reuniría regularmente a personas de comunidades tradicionales para compartir sus conocimientos en Raíces en Futuro. A las 7 de la tarde, con la sala principal completamente llena, Tiago subió al pequeño escenario montado para la ocasión. El murmullo de las conversaciones fue disminuyendo poco a poco hasta que se hizo el silencio. «Buenas noches a todos», comenzó con su voz resonando con claridad por el sistema de sonido. «Con inmensa alegría les damos la bienvenida a todos a esta noche histórica, la inauguración de Raíces en Futuro». Un aplauso entusiasta llenó la sala antes de que continuara. Hace poco más de 3 meses tuve el privilegio de presenciar un momento aparentemente desastroso. A un talentoso chef se le cayó un plato durante una cena importante. Murmullos y sonrisas recorrieron al público.
la historia del desastre en el Festival Gastronómico del Noreste y la reacción de Tiago se había vuelto casi legendaria en el mundo gastronómico. Lo que vi esa noche no fue un fracaso, sino un atisbo de algo extraordinario, la capacidad humana de transformar la adversidad en arte. Y fue esa visión la que nos trajo aquí hoy. Tiago invitó entonces a Augusto Méndez y Carolina Torres a subir al escenario. Cada uno habló brevemente sobre su participación en el proyecto y cómo la visión inicial había evolucionado y se había expandido gracias a la colaboración entre todos. Y ahora, anunció Carolina, es con gran emoción que invito al escenario a la mujer que es el corazón y el alma de Raíces en Futuro, Isabel Andes. Los aplausos fueron ensordecedores cuando Isabel subió al escenario. Con un elegante conjunto que combinaba elementos contemporáneos con detalles de encaje tradicionales de la región del Recóncavo, irradiaba una seguridad serena que contrastaba con la nerviosa chef que había sido 3 meses atrás. «Gracias», dijo cuando finalmente cesaron los aplausos, «pero no puedo aceptar este reconocimiento sola. Por favor, únanse a mí para aplaudir a Mateus Santos, mi compañero en la cocina y en la vida, y a todo el extraordinario equipo que hizo realidad este sueño». Mateus subió al escenario visiblemente conmovido y le tomó la mano a Isabel. Por un instante se miraron, comunicándose en silencio como lo habían hecho durante tantos años en la cocina. Raíces en Futuro nació de una confluencia, continuó Isabel dirigiéndose al público. Una confluencia de visiones, talentos, sueños, pero sobre todo historias. La historia de mi madre, Zuleide, quien nunca tuvo la oportunidad de ver su cocina, reconocida como arte. La historia de doña Eulalia, la abuela de Augusto, cuyas lágrimas de dendé ahora forman parte de nuestro menú. Las historias de tantas mujeres anónimas que a lo largo de generaciones preservaron y transmitieron el patrimonio gastronómico de Brasil. Su voz se quebró levemente ante la mención de su madre, pero respiró profundamente y continuó. El plato principal que serviremos hoy se llama confluencia, inspirado en una receta que mi madre soñó pero nunca creó. Es nuestro homenaje no solo a ella, sino a todos los cocineros que nos precedieron, que abrieron camino con sus ollas y cucharas de madera, que transformaron la necesidad en arte, que hicieron de la cocina un espacio de resistencia cultural y preservación de la identidad. Isabel hizo una pausa, observando al diverso público frente a ella. Vio a Joana sentada en la primera fila, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Vio a Amanda y a las otras jóvenes cocineras, de pie, orgullosas, con sus impecables uniformes. Reconoció a doña Meire, una vieja amiga de su madre que había compartido preciosas historias para el libro de Augusto. Este espacio que inauguramos hoy no es solo un restaurante, concluyó. Es un punto de encuentro entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la innovación. Un lugar donde las historias se cuentan a través de los sabores, donde la cultura se celebra a través de la comida, donde cada plato es una narrativa que nos conecta con nuestras raíces y al mismo tiempo nos proyecta hacia nuevos horizontes. Una oleada de aplausos llenó la sala. Cuando Isabel bajó del escenario, Joana la envolvió en un cálido abrazo. «Mamá estaría encantada», susurró su hermana. «¿Lo sientes? Está aquí con nosotras». Isabel asintió, incapaz de hablar por la emoción. Sí, podía sentir la presencia de doña Zuleide, en el aroma a aceite de palma que impregnaba el aire, en las recetas que cobrarían vida esa noche, en los recuerdos que habían sido el catalizador de todo. La cena inaugural fue un éxito rotundo. Cada plato contaba una historia, presentada personalmente por Isabel, Mateus o uno de los jóvenes chefs del equipo. La confluencia, como era de esperar, fue el momento culminante de la velada, provocando expresiones de alegría e incluso lágrimas en algunos invitados. A medianoche, mientras los últimos invitados empezaban a despedirse, Isabel encontró un momento de quietud en el balcón con vistas a la bahía de Todos los Santos. La luna llena se reflejaba en las tranquilas aguas, creando un camino plateado
que parecía extenderse hasta el infinito. Matthew se unió a ella y le trajo 2 copas de champán. «Por la confluencia», brindó, chocando su vaso con el de ella. «A la confluencia», repitió Isabel sonriendo. «De sabores, de vidas, de sueños». Por un momento, simplemente contemplaron la vista en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que habían logrado. «¿Crees en el destino?», preguntó Isabel de repente. «¿Crees que todo esto estaba escrito en las estrellas? ¿Que estaba destinada a dejar caer ese plato esa noche?» Matthew consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «Creo que la vida nos presenta momentos decisivos», respondió finalmente. «Encrucijadas donde nuestras decisiones determinan el camino que seguiremos. El plato roto fue uno de esos momentos. Pero lo que importa no es el accidente en sí, sino cómo decidiste reaccionar ante él». «Nosotras», corrigió Isabel apretándole la mano. «¿Cómo decidimos responder? Yo sola nunca habría llegado tan lejos». «Ningún gran plato se hace con un solo ingrediente», respondió Matthew con una sonrisa. «Siempre es confluencia», completaron juntos, riéndose de la armonía que compartían. En el horizonte, los primeros rayos del sol comenzaban a teñir el cielo, anunciando el comienzo de un nuevo día. Para Isabel y Mateus, también fue el comienzo de un nuevo capítulo, no solo en sus carreras, sino también en sus vidas. Raíces San Futuro se consolidó rápidamente como un referente en la gastronomía brasileña. El programa de Carolina Torres ganó premios internacionales. El libro de Augusto se convirtió en un éxito de ventas e inspiró un movimiento para revivir y valorar la cocina tradicional en todo el país. Tiago expandió el concepto a otras regiones de Brasil, manteniendo siempre la esencia original: celebrar y preservar el patrimonio culinario nacional a través de experiencias contemporáneas. En cuanto a Isabel y Mateus, siguieron creando y sorprendiendo, honrando las tradiciones y a la vez innovando. El cuaderno de Doña Zuleide siguió siendo su fuente de inspiración más preciada, un recordatorio constante de que la verdadera gastronomía va más allá de las técnicas y los ingredientes. Se trata de historias, recuerdos y conexiones humanas. Y en cada plato que servían, en cada aprendiz que formaban, en cada historia que contaban a través de su comida, siempre había un elemento común: la transformación del aparente fracaso en triunfo, la capacidad de encontrar la belleza en las imperfecciones, el arte de transformar los accidentes de la vida en oportunidades para crear algo aún más extraordinario. Porque, como había escrito Doña Zuleide en su cuaderno, el verdadero sabor está en la historia que cuenta cada plato. Y la historia de Isabel, con sus altas y bajas, sus caídas y nuevos comienzos, se había convertido en una de las más deliciosas jamás contadas en la rica tradición culinaria de Bahía. Han pasado 5 años desde la apertura de Raíces San Futuro. Lo que comenzó como un proyecto ambicioso se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Bahía e incluso de Brasil. La fachada azul de Casarão Acevedo era ahora una postal de Salvador, con filas diarias de turistas y locales deseosos de vivir la experiencia que había redefinido la gastronomía brasileña. Isabel observaba el restaurante desde la ventana de su nueva oficina, ubicada en un pequeño anexo construido en la parte trasera de la mansión. A sus 47 años, ahora desprendía un aire de serena confianza. Su cabello rizado lucía mechones plateados que se esforzaba por no ocultar. Cada uno representaba una historia, un logro, una lección aprendida. «Jefe, la clase de la escuela ya está lista para la clase inaugural», anunció Amanda, ahora chef asistente y coordinadora del programa educativo Raíces Sin Futuro. La escuela culinaria se había convertido en uno de los pilares más importantes del proyecto. Ofrecía formación gratuita a jóvenes de comunidades periféricas, centrándose no solo en técnicas culinarias, sino también en emprendimiento, gestión y apreciación cultural. Muchos de los graduados dirigían ahora sus propios negocios o ocupaban puestos destacados en restaurantes de todo el país. «Me voy»,
respondió Isabel, acomodándose el pañuelo colorido que aún llevaba en el pelo, un homenaje a su madre que se había convertido en su marca registrada. De camino al auditorio, pasó por el salón principal donde Matthew supervisaba los preparativos de la cena. Al verla sonrió y se inclinó para darle un beso rápido. «¿Cómo está nuestra hija hoy?», preguntó, tocando suavemente el vientre de 6 meses de Isabel. «Tan inquieta como siempre», respondió ella sonriendo. «Creo que heredó tu temperamento inquieto en la cocina». El embarazo, aunque inesperado para una pareja de 40 y tantos, fue recibido con alegría. Tras casarse 2 años después de la apertura de Raíces en Futuro, Isabel y Mateus no planeaban tener hijos, pues estaban centrados en sus carreras y el proyecto. Pero la vida, como siempre, les tenía preparadas gratas sorpresas. Zuleide será la primera bebé que crezca entre los cacharros de un restaurante con estrella Michelin, bromeó Mateus, en referencia al nombre que habían elegido para su hija, en honor a la madre de Isabel. «Igual que mamá», respondió ella, recordando su propia infancia entre las bandejas de acarajé. En el auditorio, 30 jóvenes esperaban con entusiasmo el inicio de las clases. Eran la 10ª promoción del programa de formación culinaria, seleccionados entre cientos de solicitantes. Los criterios principales no eran la experiencia previa ni los conocimientos técnicos, sino la pasión por la gastronomía y el compromiso con la preservación de las tradiciones culinarias brasileñas. «Bienvenidos a Raíces y Futuro», comenzó Isabel, observando los rostros expectantes que la rodeaban. «Están a punto de embarcarse en un viaje que va mucho más allá de aprender a cocinar. Aquí descubrirán que cada ingrediente tiene una historia, cada técnica preserva una tradición, cada plato es una narrativa de resistencia y celebración». Mientras hablaba, Isabel no pudo evitar pensar en cómo había cambiado su propia narrativa. El recetario de doña Zuleide, que había comenzado como un descubrimiento personal, era ahora la base de una colección más amplia. El Centro de Memoria Culinaria del Noreste, ubicado en una de las salas de la mansión. Investigadores, estudiantes y chefs de todo el mundo visitaron el espacio para consultar documentos, fotografías y grabaciones que preservaban las tradiciones gastronómicas de la región. El libro de Augusto Méndez, Matriarcas, inspiró a otros investigadores a documentar las tradiciones culinarias en diferentes regiones del país. El propio Augusto, ya septuagenario, se mantuvo activo, guiando a una nueva generación de críticos y escritores gastronómicos a abordar la comida no solo como un producto, sino como una expresión cultural e histórica. Carolina Torres había transformado el especial sobre Raíces sin Futuro en una serie permanente, Raíces do Brasil, que recorría el país documentando tradiciones culinarias en peligro de desaparición. El programa se había convertido en un fenómeno de audiencia y un importante instrumento de preservación cultural. En cuanto a Tiago Vasconcelos, el concepto Raíces en Futuro se había expandido a otras ciudades. Río de Janeiro, São Paulo, Belém y Recife ya contaban con unidades adaptadas a las tradiciones culinarias locales. Cada espacio tenía una propuesta única, pero compartía la misma filosofía: valorar el patrimonio gastronómico de Brasil y al mismo tiempo crear oportunidades de educación y desarrollo para las comunidades locales. Tras la clase inaugural, Isabel se dirigió al laboratorio de desarrollo, donde un equipo trabajaba en un nuevo proyecto que la entusiasmaba especialmente: un mapeo exhaustivo de las variantes regionales del acarajé y sus técnicas de preparación. Era un homenaje a la historia de su madre, un registro detallado de un patrimonio cultural inmaterial que corría peligro de perderse debido a la estandarización y las presiones comerciales. «Jefa, encontramos algo increíble», dijo Rodrigo, una de las investigadoras, al entrar al laboratorio. Una variante del acarajé de Cachoeira, que utiliza un método de fermentación de los granos completamente diferente. Cambia por completo la textura y añade notas de sabor que nunca antes habíamos identificado. Isabel examinó fascinada las muestras y las notas de campo.
Necesitamos documentar esto de inmediato e invitar a las mujeres bahianas que aún conservan esta técnica a compartir sus conocimientos con nuestros estudiantes. Este era el verdadero propósito de Raíces en Futuro. No solo celebrar la gastronomía como expresión cultural, sino asegurar que el conocimiento ancestral no se perdiera, que las técnicas desarrolladas a lo largo de generaciones se mantuvieran vivas y relevantes. Al final del día, cuando el restaurante ya estaba a rebosar con la cena, Isabel recibió una visita inesperada. Joana, su hermana, apareció acompañada de una señora mayor a quien Isabel reconoció de inmediato. Doña Creusa, una vieja amiga de su madre que se había mudado al interior de Bahía hacía décadas. «Creusa, qué maravillosa sorpresa», exclamó Isabel abrazando a la dama con cariño. «Niña, necesitaba ver con mis propios ojos lo que construiste», respondió doña Creusa conmovida. «Zuleide estaría muy orgullosa. Pero no vine solo de visita, traje algo para ti». Con manos temblorosas sacó un pequeño paquete de tela de su bolso. «Tu madre me dio esto para que lo guardara, justo antes de enfermarse. Me dijo que te lo diera a cuando fuera el momento adecuado. Creo que ese momento por fin ha llegado». Desconcertada, Isabel abrió el paquete. Dentro había un pequeño frasco de vidrio ámbar, cuidadosamente sellado, que contenía un líquido dorado. Junto a él, un papel amarillento con la inconfundible letra de su madre. «Para mí, Isabel, cuando descubres que cocinar no se trata solo de alimentar cuerpos, sino también de nutrir sueños. Este es el verdadero secreto del aceite de palma. No solo un ingrediente, sino un vínculo entre mundos, tiempos y corazones. Úsalo para consagrar tu camino cuando sientas que finalmente has encontrado tu lugar. Con amor eterno, tu madre». Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Isabel, mientras sostenía el frasco contra su pecho. Matthew, que se había acercado al notar el alboroto, abrazó a su esposa con cariño. «¿Qué pasa?», preguntó suavemente. «Es el último regalo de mi madre», respondió Isabel, con la voz entrecortada por la emoción. «Un recordatorio de que nuestro viaje siempre estuvo escrito en las estrellas». Esa noche, después de cerrar el restaurante, Isabel y Mateus subieron a la terraza del Casarão Acevedo. Bajo el cielo estrellado de Salvador, con la bahía de Todos los Santos brillando a lo lejos, abrieron con cuidado la botella que les había dejado doña Zuleide. El aroma que emergió fue extraordinario. Aceite de palma, sí, pero con notas complejas que evocaban tierra, mar, historia y ascendencia. Era como si cada gota contuviera la esencia de Bahía, destilada y concentrada. Con reverencia, Isabel dejó caer una sola gota del aceite sagrado sobre el pequeño mudra de la palma aceitera que habían plantado en el jardín interior de la mansión cuando descubrieron el embarazo, un árbol que crecería junto a su hija, simbolizando la continuidad de las tradiciones, la renovación constante de la vida. «Para ti, mamá», murmuró mirando al cielo, «por enseñarnos que el verdadero sabor de la vida está en las historias que compartimos, las tradiciones que preservamos, los sueños que forjamos juntos». Matthew le apretó la mano, compartiendo en silencio ese momento sagrado. Juntos, contemplaron la ciudad que se extendía ante ellos, una ciudad de sabores, colores e historias entrelazadas, tal como sus propias vidas se habían entrelazado en una fórmula perfecta de amor, dedicación y propósito. La suave brisa del mar parecía susurrar promesas de nuevos capítulos, nuevos descubrimientos, nuevas confluencias. E Isabel, con la mano sobre el vientre donde crecía su hija, sabía con absoluta certeza que lo mejor estaba por venir, porque, como siempre decía su madre, en la vida como en la cocina, hay que estar abierto a los sabores inesperados. Son ellos los que transforman un plato común en una experiencia extraordinaria.